Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un miércoles más de oración. Hoy estamos empezando a las 8 de la hora de verano, ¿verdad? Y usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios los miércoles, ya sea a las 8 o el domingo a las 11, el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Hoy tenemos un tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos y también todos los que nos ven a través de las redes sociales, en YouTube y en otras plataformas cibernéticas. Dele like, comparte estos videos de gloria para que estos algoritmos puedan llegar a sus familiares, ya que estamos muy faltos de esta sana doctrina, ¿verdad? Y vean nuestros videos, tenemos carpetas enteras, como tenemos la carpeta de secretos de Génesis, entonces vamos a añadir este programa a esa carpeta para que usted pueda estudiar los programas anteriores. Hoy vamos a estudiar los secretos de Génesis, en el capítulo 3, del versículo 15 al 24 únicamente. Vamos a saber qué maldición vino de parte de Dios, porque la bendición y la maldición provienen de Dios, y usted no lo sabe, y hoy lo vamos a aprender, porque muchas personas tienden a tratar de bendecirnos o maldecirnos, pero realmente el que tiene el control es Dios. De ahí viene la maldición como la bendición, ¿verdad? Entonces vamos a ver Génesis 3:15, abra su Biblia conmigo, síganos. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la más apegada al original, que va a la par con la King James de 1611. Y vamos a ver este programa que se llama Los Secretos de Génesis. Alguien me preguntó por qué son secretos, porque mucha gente lee Génesis y no entiende, lo lee muy parcialmente, pero nosotros podemos, escudriñando las escrituras, haciendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, podemos saber muchas cosas. Eso se le llama escudriñar. Y dice la palabra en Génesis 3:15, ¿verdad? Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿verdad? Le está hablando la serpiente, y enemistad pondré en ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa simiente te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar, ¿verdad? Muchos estudiosos de la palabra de Dios, muchas personas dicen que ese es el primer versículo que encontramos en la Biblia que habla del futuro, de la escatología, que va a venir el Mesías, pero muchos lo relacionan con la cruz, ¿va? Con la cruz del Calvario, ¿va? Porque Jesús fue herido en sus tobillos, pero no es así. Vamos a verlo más adelante. Sí está hablando del Mesías, pero está hablando de la etapa final, cuando a Satanás sea aplastado, y entonces el único que va a poder hacer él es tirar una mordida para que dañen el tobillo de cada uno de nosotros. Pero dice algo muy importante, dice la palabra de Dios: y enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿va? Ya vimos en los capítulos anteriores, ¿va? ¿Se acuerdan? Aquí pusimos a Adán, a Eva, al árbol, a Satanás, a la serpiente. Ya vimos en los capítulos anteriores que la serpiente es un título, ¿va? Satanás se pudo haber presentado como un ángel de luz, el ángel más hermoso, ¿va? No sabemos, ¿va? Porque sabemos que las serpientes no hablan, ¿va? Y vemos en Apocalipsis, en Revelación, que la serpiente antigua, el dragón llamado Satanás, es el mismo, ¿verdad? Entonces vemos que dice que pondré una enemistad entre la serpiente o Satanás y Eva, va a poner una enemistad, ¿verdad? Pero dice de simiente, es muy importante que veamos esa palabra de simiente, simiente. Entonces, simiente está hablando de reproducción, como una semilla, como Génesis, que significa semillero. Entonces, la mujer no tiene semilla, tiene que venir del varón, ¿verdad? Pero sabemos que Dios concibió milagrosamente a través de la Virgen María para que estuviera Jesucristo, ¿va? Pero por eso se habla de esa profecía, ¿va? Enemistad, algo sensual de la semilla, de reproducción. Entonces dice que hubo un engaño, ¿va? Si leemos la Biblia y vimos el otro capítulo, que vimos el otro programa de Génesis, vimos que hubo un engaño, ¿va? Aquí vemos un engaño. La palabra correcta en inglés es beguiled,
Beguiled tiene que ser un engaño, pero con decepción de tipo sexual. Entonces hubo un engaño como una traición sexual. Ese tipo de engaño está hablando la Biblia. No sabemos si realmente Eva tuvo algo que ver con la serpiente o con Satanás, no sabemos, pero sabemos que la palabra habla de eso. Y sabemos que la maldición de Dios está diciendo, yo pondré enemistad entre dos simientes. ¿Por qué está hablando de algo sensual? Por algo, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Entonces es Beguiled o engaño, como lo traducen en muchas Biblias, quiere decir que es un tipo de engaño sexual con decepción y fraude, ¿va? Que, por ejemplo, si tú conoces a alguien, a una chica, y le dices, y le bajas el sol y las estrellas, y le dices que ella es preciosa y te quieres casar con ella, y a la mera hora de que ya se van a casar, ella descubre que estás casado. Eso es beguiled. O sea, que fue una traición, algo malo. Entonces vamos a ver Mateo, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 24 y 25, dice, y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su esposa y no la conoció hasta que parió el hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Cuando habla de conocer en la Biblia, la conoció. Habla de que tuvieron relaciones íntimas. Entonces, sabemos por eso que el Espíritu Santo concibió a Jesús. No fue humano ni nada de eso, no fue José. Tuvo que haber venido esa semilla del cielo, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 16, 20. ¿Por qué sabemos que esa profecía de Génesis 3:15, muchos teólogos, muchos estudiantes, incluso a mí en varios seminarios me enseñaron que apuntaba a la cruz del Calvario? No apunta a la cruz del Calvario. Malas noticias. Si usted lee su Biblia en Romanos 16, 20, vemos algo que nos revela cuándo va a ser esa profecía hecha, ¿va? Romanos 16, 20 nos dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz que quebranta presto a Satanás debajo de vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces, cuando ya Satanás sea derrotado y ya sea para que lo avienten al lago de fuego, ¿verdad? Entonces ya va a haber algo más interesante, ¿va? Vamos a ver Revelación 19, Revelación o Apocalipsis 19 en nuestra Biblia. Revelación 19, versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios, dice, y la bestia fue presa con ella el falso profeta que había hecho los milagros de su presencia, en los cuales había engañado a los que recibieron la marca de las bestias y adoraron la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego ardiendo en azufre, ¿va? Ellos los van a lanzar vivos, ¿va? Dice la palabra de Dios, son los únicos que van a ser lanzados vivos, ¿verdad? Y vemos Revelación 14, ¿va? Unas páginas atrás, dice 14:10, dice la palabra de Dios 14:10, y el tal beberá el vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y ángeles delante del Cordero. Va a haber un precio que tiene que pagar Satanás, ¿verdad? Dice en Génesis 3:14, estamos leyendo Génesis 3:14, dice, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás de todas las bestias, de todos los animales, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando dice polvo comerás todos los días de tu vida, quiere decir cuando tú eres derrotado. En la antigüedad, cuando tú derrotabas a alguien, cuando un gobierno derrotaba a alguien, un conquistador derrotaba a alguien, decían, los hice comer polvo. Es lo que está diciendo Dios, que la serpiente va a comer polvo. ¿Cómo sabemos eso? En Isaías, ¿verdad? Nos da la respuesta. En Isaías, la palabra de Dios nos dice en Isaías, capítulo 65, va casi ya al final. Porque tiene 66 capítulos como la Biblia. Isaías 65, versículo 25,
Dice, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, a la serpiente el polvo será su comida. ¿Se fija? El polvo será su comida, y no aflijarán y no hallarán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. ¿Verdad? Entonces, hasta esta profecía de Génesis 3:15, muchos le enseñan una vez más que apunta a que le perforaron los pies a Jesús y que es eso. No, no, no. Sí, habla del Mesías, que el Mesías va a venir a derrotar a Satanás, pero está hablando de la batalla final cuando él sea lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Sea lanzado en un futuro, comerá polvo, ¿verdad? Los que adoren y a la propia bestia los van a mandar ahí, ¿verdad? A ese lugar. Los que adoren y los que le rindan culto a la bestia. No sabemos qué pasó exactamente entre Eva y Satanás, ¿verdad? Porque sabemos que la serpiente es solamente un título, porque sabemos que dice que hay una enemistad entre la semilla. Entonces vamos a ver segunda de Tesalonicenses, que nos dice segunda de Tesalonicenses 2:3, nos dice algo muy importante, ¿va? Dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, y el hijo de perdición. Entonces tiene un hijo, tiene una simiente, tiene un linaje. Porque tiene que haber alguien físicamente para que él se haga pasar como Satanás. Sabemos que muchas veces pensamos que podría ser el cuerpo de Judas Iscariote, ¿verdad? Porque el mismo Jesús lo llamó el diablo, ¿verdad? Los maldijo Dios, ¿verdad? Maldijo a Eva y a la serpiente, dijo, les pondré yo enemistad con ustedes. Vamos a seguir leyendo porque eso se pone más bueno. Y dice la palabra de Dios en Génesis 3:15, dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente, dice, y tú la herirás al calcañar, dice, y tu simiente es la tuya, y esta simiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, te multiplicaré de gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Es muy importante el versículo 16, Génesis 3:16, ya vamos avanzando, porque dice, ahora en adelante vas a tener dolores de parto. ¿Por qué le dice que ahora en adelante va a tener dolores de parto? Porque pues obviamente ya había tenido bebés, ¿verdad? Y no había tenido dolor, porque cada maldición que Dios hace, vamos a ponerle aquí maldición, cambia el estado de una cosa a otra, ¿verdad? Por ejemplo, a la serpiente le dice, ahora te vas a arrastrar. La tierra ahora va a producir espinos. Le dice a la mujer, ahora te va a doler cuando tengas hijos, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que Eva tuvo antes hijos antes de tener a Caín y Abel. Pero no sabemos, no podemos decirlo dogmáticamente, ¿va? Porque digan, no, el pastor Carlos de mí está enseñando que eso, no. Porque dice la Biblia eso, ¿va? ¿Por qué le dice eso, va? Y dice, la mujer dice, tú multiplicarás de gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás y tu marido será tu deseo. Eso es muy importante, dice, tu marido será tu deseo. Hoy vas a entender muchas cosas porque muchas mujeres quieren usurpar el lugar del hombre. ¿Por qué muchas mujeres quieren ser presidentas? ¿Por qué muchas quieren llevar el control en la casa? ¿Por qué quieren ser pastoras? Porque quieren tomar la posición que Dios le dio al hombre, porque le dijo, ahora el castigo tuyo, porque tú te metiste, hiciste mal con la serpiente y te engañó de una manera que tú te hizo comer la fruta prohibida que dijimos en los otros programas que quizás es una uva, porque de la uva vienen las mayores tragedias en el mundo, el alcohol y todas las muertes. Porque una vez yo enseñé esto y alguien me dijo, no, es que la fruta prohibida no la describe la Biblia y no sabemos qué es. Y yo le dije, bueno, si no la describe y no dice la Biblia qué es, nosotros tenemos que leer toda la Biblia para saber qué tipo de fruta era. Porque si Dios creó la fruta, debe de existir. Y Dios creó el árbol,
debe de existir el árbol. Y si Dios creó serpientes, debe haber serpientes, ¿va? La fruta prohibida no ya nada más desapareció. La fruta prohibida, por eso muchos eruditos piensan que eres la uva, ¿va? Porque de la uva viene la mayor índice de mortalidad en todo el mundo, guerras, separaciones, divorcios, etcétera, maltrato infantil, etcétera, etcétera. Pero dice, tu marido será tu deseo. Entonces la mujer quiere tomar el papel del hombre. Quiere, ahora yo soy la que llevo los pantalones y yo voy a, y mi marido va a lavar los trastes, yo me voy a trabajar. Dios nos hizo iguales, dice la Biblia, Dios nos hizo iguales espiritualmente, iguales espiritualmente. Ante sus ojos, pero físicamente no somos iguales. Físicamente no somos iguales. Una mujer no puede hacer el trabajo del hombre. Un varón no le puede dar pecho al niño. Sí le puede cambiar el pañal, pero no lo puede amamantar. Si tú hablas con un forense o un antropólogo y encuentran unos huesos que ya tienen 1000 años en la tierra, los antropólogos saben si es hombre o mujer por el tipo de huesos, porque la mujer tiene los huesos diferentes en esta forma para que cuando ella esté embarazada pueda proteger el bebé. Porque ya no tienen órganos sexuales, pero pueden ver los huesos que es una mujer. Entonces Dios no se equivocó, ¿va? ¿Por qué Dios le dijo que tu marido será tu deseo? Por castigo, porque ella tuvo algo que ver directamente con Satanás. ¿Por qué no castigó a Adán de la misma manera? Porque él no tuvo que ver nada con Satanás. La transgresión de Adán fue Eva y él. Ya es diferente maldición que Dios le da, ¿verdad? Dice, y a la mujer dijo, multiplicaré gran manera tus dolores y sus preñeces y parirán los hijos y tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Por eso muchas personas quieren ser gobernadoras, presidentes y todo eso. Desde que empezó el feminismo en los años 1959, 1960, que empezó también el liberalismo, después de años atrás, los divorcios se incrementaron el 75% más en todo el mundo. ¿Por qué? Porque van contra el diseño de Dios, ¿verdad? Pero la mujer tiene opinión, ¿verdad? La mujer debe de ser honrada y debe tomarse en cuenta su opinión siempre. Pero la decisión final es siempre del marido, porque él es la cabeza del hogar, porque Dios lo instituyó así. Pero la mujer sí puede decir, ¿sabes qué? Estás mal, estás haciendo las cosas mal. Y el marido tiene que ser sabio y escuchar a su esposa también. Vamos a poner un ejemplo, ¿va? Entonces vamos a ver un ejemplo en Génesis 21. Génesis 21, para que vean qué ejemplo nos pone Dios en la Biblia. Génesis 21. Versículo del 9 al 13, dice la palabra de Dios, fíjese muy bien lo que dice. Dice, y vio Sara al hijo de Agar, ¿va? Con la sirvienta que Sara le dijo que se acostara y tuvieran un hijo y tuvieron a Samuel, ¿va? Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, la cual había estado parido a Abraham y se burlaba. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Imagínense, la mujer le dijo, no quiero que tu hijo viva aquí. ¿Y qué hubiera dicho alguien aquí en esta época? ¿Cómo que no? Pues si es mi hijo. Pero ella estaba haciendo mal, estaba burlándose y todo, y entonces dice, echa fuera a esa sierva y a tu hijo. Entonces dice en el 11, ¿va? Dice, y este dicho pareció grave de gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y fíjese que dice el 12. Dice, entonces Dios le dijo a Abraham, que no te parezca grave lo que te dijo tu mujer. Que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac se llamará tu descendencia.
O sea, hazle caso a tu mujer. La opinión de la mujer es muy importante porque ella sabe el hogar, tiene más control en el hogar. Es muy importante escuchar a nuestras esposas, porque es muy importante porque dos cabezas es mejor que una para pensar. Entonces, y si la mujer ama al varón y el varón ama a la mujer, pues los dos quieren lo mejor para su familia. Obviamente que van a buscar lo mejor para hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces sabemos que hay una semilla de Satanás, ¿va? Y vamos a ver Deuteronomio 11:26, porque muchas veces no nos damos cuenta que la maldición únicamente puede provenir de Dios o la bendición puede provenir de Dios, ¿verdad? Porque Él tiene el control absoluto. Génesis 11:26 dice aquí, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27, la bendición si obedeciere los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo prescribo hoy, y la maldición si no obedeciere los mandamientos de nuestro Señor. Entonces, el que tiene el control de la maldición y la bendición es Dios. Muchas veces te engañan en iglesias falsas y te dicen, es que tú tienes que romper las maldiciones generacionales. Cállate los ojos, eso es mentira. Porque dice que nosotros al ser redimidos, toda maldición quedó clavada en la cruz. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos por la maldición, porque ya fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pero el que no es comprado con la sangre de Cristo, ya sí, pues Dios lo puede bendecir como maldecir. Pero no maldice a sus hijos. Entonces vemos cómo los maldició a ellos diferentemente porque Dios tiene que hacer lo justo porque Él es el juez. Entonces tuvo que haberle dado un castigo a la serpiente, dijo que se va a arrastrar, polvo iba a comer. A Eva también que su simiente iba a ser siempre enemistad con la serpiente y también iba a desear la posición de su marido siempre, ¿va? Siempre quiere ser, no, pues yo quiero ser la presidenta de la compañía, yo quiero ser la jefa. ¿Por qué? Pero, ¿sabe qué? Que todo matrimonio, todo negocio, toda iglesia que no tiene el orden de Dios, fracasa tarde o temprano. Todo matrimonio que no tiene el orden de Dios, fracasa tarde o temprano. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca en su palabra, ¿verdad? Si la mujer dice, no, bueno, pues yo entiendo el orden de Dios, ¿va? Primero es Dios, después es el hombre, después es su mujer, después son sus hijos y después son los sirvientes. Ese orden lo tiene Dios y ese orden Él lo hizo. Entonces, no podemos cambiar el orden de Dios. No se trata de ser machista o feminista, no, Dios lo instituyó así. Y es una manera que trabaja mucho mejor las cosas. Claro, el hombre tiene que ser sabio, ser un hombre de Dios y hacer lo correcto. Tiene que amar a su esposa y tiene que dar la vida por ella si es necesario, ¿va? Entonces, estar sometida al hombre. No se trata de feminismo o de liberalismo. La opinión de la mujer es muy importante en todo matrimonio, ¿va? ¿Por qué? Porque hay cosas que el hombre se le pasan y no ve, ¿va? Porque el hombre tiende mucho a pensar, ¿verdad? Dios creó al hombre así, que se queda, a veces yo creo que las mujeres dicen, pues, ¿qué piensas? Porque se queda, está en el limbo, entonces dices, ¿qué estás pensando? Y la mujer no, la mujer también piensa, pero usa más su pensamiento con los sentimientos juntos. Entonces es muy importante escuchar a la mujer porque el hombre se le puede pasar de largo esos sentimientos y no sabe, ¿ah? Por ejemplo, a la mujer le pueden decir, pues te quiere ver la cara porque yo siento, ¿va? Cómo te está viendo, cómo está haciendo las cosas, cómo nos falló la última vez. Entonces el hombre nada más piensa, pues no, pues yo le pago ya. No, pues así el hombre es rápido para pensar, pero no, la mujer siempre tienes que tener esa opinión y tienes que honrarla siempre, ¿verdad? Entonces ya vimos ese ejemplo, ¿verdad? La decisión final es siempre del hombre. 1 Pedro 3:7, 1 Pedro 3:7 nos dice la palabra de Dios. 1 Pedro 3:7 nos dice la palabra de Dios, dice, vosotros maridos, semejante morad con ellos según el conocimiento, dando honor a la esposa. ¿Cómo tienes que vivir? Dando honor a la esposa como un vaso más débil. Algunas Biblias pusieron frágil.
No existía la palabra frágil antes. Dice, como siendo un vaso más débil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, porque vuestras oraciones no sean cortadas. Por ejemplo, un varón que trata mal a su mujer y no la honra y no le hace caso, no toma su opinión, sus oraciones no llegan ni al techo, aunque tenga comunión con Dios, porque sus oraciones son estorbadas, porque a Dios no se le pasa nada. Entonces es muy importante saber eso, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 6. Dice la palabra de Dios, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor o Lord, la cual vosotros sois hechas hijos haciendo el bien y no siendo espantadas de ningún pavor. Entonces, Sara le decía hasta señora a su propio marido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía el orden de Dios. Sabía el orden de Dios, ¿verdad? Le decía Señor. Y porque era señor de sus trabajadores, señor, tenía muchos empleados que le cuidaban su ganado y todo eso, y era un hombre muy rico, y ella, hasta ella misma le decía señor, ¿verdad? Entonces vemos que no puede haber ninguna organización, ningún matrimonio, ningún trabajo que funcione sin el diseño de Dios. Por eso muchas veces no entendemos, ¿va? Que dice, ¿por qué me va así? ¿Por qué me va bueno, pues no, primero fíjate si estás en el orden de Dios. Si estás en el orden de Dios, pues tienes una cierta cobertura de Dios, ya sea la persona creyente o no creyente, pero están en el camino correcto o en el diseño de Dios correcto. Por ejemplo, Dios crió al hombre y la mujer, ¿verdad? Ya si una mujer se quiere casar con otra mujer, un hombre se quiere casar con otra mujer, se sale del diseño de Dios. Es muy importante. Entonces, toda falsa autoridad trae consecuencias, tarde o temprano. Y tiene precio, tiene consecuencias no estar en el orden de Dios, a veces graves, pero también si tú estás en el orden de Dios, tienes recompensas de Dios, tienes bendiciones de Dios, porque estás haciendo lo mismo. El ser sumiso, que Dios te diga, pues este es tu jefe, o este es tu patrón, o este es tu empleador, y tú seas sumiso, eso Dios lo ve como humildad. Igual a la mujer, lo ve como humildad. Y dice la Biblia en Santiago que Dios da gracia ¿a quién? A los humildes y resiste a los soberbios, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, haz lo bueno, siempre haz lo bueno, a ver si predicamos de eso, porque es muy importante hacer lo bueno y no lo malo, porque es importante nosotros reflejar la luz de Dios en donde quiera que estemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver 1 Timoteo 2:14, 1 Timoteo 2:14 nos dice la palabra de Dios. Adán no fue engañado. Adán no fue engañado por la serpiente, ¿verdad? Adán no fue engañado. Mas la mujer siendo engañada o beguiled, dice la misma palabra, beguiled, fue en transgresión. Pero empero de ella se salvará engendrando hijos, ¿verdad? Si permaneciera en la fe, caridad y santidad y modestia, ¿va? O sea, así, no se refiere si una mujer no tiene bebés, no es salva, no. Se refiere que está tomando su papel como mujer, en el orden que tiene Dios. A eso se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Que ella está en el lugar donde Dios quiere, es muy importante. Vamos a ver que el marido cómo tiene que honrar a su mujer, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33. Vamos a leer varios versículos. Dice, porque el marido es cabeza de la esposa. El marido es cabeza de la esposa. No quiere decir que el marido le da todas las órdenes a la esposa, no. El marido es cabeza de la esposa, quiere decir que él es la autoridad final. No porque diga, no, que yo soy la cabeza tuya, entonces yo te voy a pisar el cuello. Y le pisa el cuello a la mujer. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es la autoridad final. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es salvador del cuerpo, como pues la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. En todo, ¿va? A veces los maridos se equivocan, pero si el marido se equivoca, el que la va a pagar es el marido, no la mujer, porque la mujer le obedeció a Dios, ¿va? Está de acuerdo con Dios.
Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Jesucristo amó a la iglesia? Dio su vida hasta la muerte. Así debes de amarte a tu esposa hasta la muerte, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificarla por el lavamiento del agua de la palabra, para presentarse a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga y semejanza, que fuese santa y sin mancha, ¿verdad? Dice el versículo 33. Empero vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa como a sí mismo. La esposa téngala por reverencia a su marido, ¿va? La esposa tenga reverencia a su marido, o sea, reverencia es reverendo o respeto como autoridad. Entonces si el marido se compra unos, porque nosotros conocimos un disque pastor años atrás, bueno, que no era pastor porque después vimos que se autollamó y quién sabe qué onda con él, pero vimos que él se compraba el ropa buena, que tenis buenos, que tenis de $100 y pico, y la mujer la mandaba a la de segunda y a las hijas a comprar ropa. Entonces no la amas como a ti mismo, ¿no? Entonces, si tú la amas como a ti mismo, pues si yo me compré un reloj bueno, le compro un reloj bueno a mi esposa. Si yo me compro algo y yo quiero unos zapatos buenos para ella, yo quiero lo mejor para ella, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La mujer está más hecha para usar sus sentimientos y el hombre para ser más pensativo. La mujer tendrá el deseo de su esposo, ¿verdad? Que siempre va a querer tratar, no la cristiana, sino la mujer que no tiene a Cristo, siempre va a tratar de usurpar el lugar del hombre. Ser la que ella lleva las riendas, ser ella la presidenta, la gobernadora, la pastora. Por eso no existen las pastoras, porque Dios instituyó un orden, ¿va? No por otra cosa, porque la mujer, claro que sí tiene boca y puede predicar y puede aprender la palabra de Dios, pero Dios puso un orden. Dios puso un orden. No es que uno sea machista, no, es lo que dice Dios. Si tú amas a Dios, tienes que hacer lo que Dios dice. Si quieres que Dios te bendiga, tienes que obedecerlo, lo que Él dice, ¿verdad? No es mi opinión, o no es que no guste yo de esto que el otro, no. Y fíjense, todas las pastoras que yo he oído, escuchado en la tele, en la televisión, tienen doctrinas extrañas. No, ni siquiera hablan la palabra de Dios correctamente. Ninguna. Entonces, hasta las famosas que salen en la tele, ninguna. Entonces, por algo lo dice Dios, ¿verdad? Porque Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces dice, la mujer tendrá el deseo de su esposo. Entonces tenemos que ayudar, soportar a la mujer, dirigir siempre a la mujer en todo, ¿verdad? Que hacer un buen papel. Si amas a tu pareja, amas a Dios. Así de simple. Si tú amas a tus hijos, amas a Dios. Si los hijos aman a sus padres, pues también aman a Dios. Aquí no hay nadie que ame a Dios y odia a su mamá y su papá con odio jarocho, porque no es de Dios. O un hombre que diga, yo amo a Dios, pero no mi mujer y me quiero divorciar, no la quiero. Entonces no es de Dios. Por eso entre los verdaderos cristianos es muy raro que haya un divorcio. ¿Por qué? Porque los dos se aman, los dos quieren lo mejor para ellos. Entonces dice en Romanos capítulo 5, ¿va? Que Dios derrama todo su amor a cada uno que nosotros es redimido con su sangre preciosa. Entonces tenemos que reconocer el diseño de Dios. ¿Por qué Dios hizo ese diseño? Por la transgresión en Génesis, por la maldición que Él les dio a cada uno de ellos. Desde ahí empezó todo, como vimos en 2 de Timoteo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo Génesis 3:15, ¿verdad? Ya nos estamos atrasando muy rápidamente. Dice 3:16, ya lo leímos, 3:17. Dice, y el hombre dijo, por cuando obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, como Adán no pecó directamente con la serpiente, entonces pecó con Eva, ¿verdad? Su castigo es que ahora tienes que trabajarle, tienes que chambear, tienes que trabajar, tienes que sudar para ganarte el dinero.
Imagínense cuando Adán no había caído en la transgresión, él nada más se recogía las cosas del piso, ya todo salía, no tenía que labrar la tierra, ya había la comida, Dios se las proveía, pero dijo Dios que iba a maldecir también la tierra, ¿va? Y dice, y con dolor comerás todos los días de tu vida. Entonces, pero fíjese muy bien, aunque Dios tenga un diseño que el hombre tiene que ser la cabeza, el hombre tiene que ser el guía, la autoridad final, hay hombres que no quieren hacer eso. No, yo se lo dejo a mi esposa, que ella lleve el control. O sea, esos están más perdidos que una cabra. Sí, hay hombres que no quieren tener, porque ser la cabeza es una responsabilidad. Y no quieren tener esa responsabilidad muchas veces. Entonces dicen, no, pues que mi esposa haga todo. No, y que tome todas las decisiones. O así hay muchas familias que, dile a tu papá, y le dice el papá, dile a tu mamá, y dile a tu mamá, dile a tu papá, dile a tu mamá, dile a tu papá, y parecen paletetes de ping-pong, pero la autoridad final es del papá. La autoridad final es del papá. Entonces es muy importante saber eso. Entonces a lo mejor el papá le dice a la mamá, pues tú tomas la decisión si ellos salen o no. Ya habló con él. Entonces ya la mamá dice, no, pues no sales, si sales o lo que tú quieras. Seguimos adelante. Entonces dice, obedeces a la voz de tu mujer. Entonces tiene que gobernar el hombre, no ser un tirano, como enseña la Biblia. Muchos no quieren esa responsabilidad. Entonces ya vimos que el 17, obedeces a tu voz de tu esposa. Dice 18, y espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Entonces, cuando el paraíso estaba antes, no había espinas, no había cardo, la tierra estaba flojita, la comida salía de la tierra, y no había espinas. Así alguien me dijo, no, hace unos años me dijo alguien, pues en Génesis dice que Dios nos dio todo para que nosotros lo disfrutemos y lo comamos, y por eso yo fumo marihuana. Digo, no, tú fumas, porque después de la caída hubo la marihuana, no antes de la caída. Entonces está mal, porque no sabe leer la Biblia. Entonces, nada, porque Dios dice la marihuana, yo me la fumo. No, ¿por qué? Porque no había sido maldecida la tierra. La tierra empezó a hacer hongos alucinantes, marihuana, cosas venenosas, espinas, cardos, porque fue maldita la tierra a causa de Abraham. 18, ¿va? Y dice 19, en el sudor de tu rostro comerás el pan y vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y del polvo serás tornado, ¿verdad? Entonces, a veces mi esposa me dice eso, dice, ese versículo te aplica a ti, porque cuando hacía mucho calor y estábamos en México, yo comía, y si me daban un caldo o algo bien picoso, estaba sude y sude. Dice, sí, como dice la Biblia, con sudor comes. Así me decía ella, pero así es. Y dice, y fíjese lo que le dice Dios, de la tierra te hice y de la tierra te vas a regresar. ¿Cómo ves? Así se lo dice Abraham, Adán, ¿verdad? De la tierra yo te formé y de la tierra vas para regresar. Del polvo yo te formé y del polvo yo te voy a mandar para atrás, ¿ya? Entonces vemos la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Timoteo 5, 1 Timoteo 5, ¿va? Ya vamos avanzando. 5, del 2 al 8, dice la palabra de Dios. Dice, y a las mujeres ancianas como madres, a jóvenes como hermanas, con toda pureza, las viudas de honra, las que en verdad son viudas, empero si alguna viuda tuviera hijos o nietos, que aprendieran primero a mostrar piedad en su propia casa primero y recompensar a sus padres. Por eso es honesto y acepto delante del Señor. A la verdad la viuda es solitaria, espere en Dios y persiste en sus suplicaciones y oraciones noche y día, porque el que vive de placeres viviendo está muerta. Mande pues estas cosas para que sean irreprensibles, mas si alguno no tiene cuidado de los suyos, escúchele muy bien y subraya ese versículo, dice, mas si alguno no tiene cuidado de los suyos, o sea, de su familia, de sus familiares, mayormente los de la casa, ¿verdad? Mayormente los de la casa,
No está hablando, porque muchos pastores dicen que está hablando de la casa de Dios, no, está hablando de su hogar, no de la asamblea. Dice, mientras alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa, ha negado la fe. Imagínense, ha negado la fe. Dios lo vio que esa fe que tiene no vale cacahuate. ¿Por qué? Porque no puede ver ni por los de su casa. ¿Cómo va a decir que es muy de golpes de pecho, que cree en Dios, que tiene mucha fe, si no hay leche en el refrigerador? No hay provisión, o se gastó el dinero en apuestas, o con sus amigotes, etcétera, etcétera. No está mal, ¿va? Ha negado su fe y es peor que un ¿qué? Incrédulo. Es peor que cualquier pagano, cualquier persona, es peor, porque se dice ser de Dios cuando no lo es, ¿verdad? Entonces es muy importante que aprendamos eso. Entonces cuando partimos, nuestro cuerpo fallece, nos vamos inmediatamente con el Señor. Cuando nosotros nos vamos de aquí, si alguien muere, si alguien fallece, inmediatamente, si es cristiano, se va con el Señor, ¿va? Porque los testigos de Jehová y los mormones dicen que no, que te quedas dormido en el limbo o algo así, ¿va? Pero no, vamos a ver que no, que tu cuerpo regresa al polvo, pero tu alma se va con el Señor. Según de Corintios 5, vamos a leerla. Nos explica el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos capítulo 11, ¿va? Nos dice que 13, él es el apóstol de los gentiles, nos explica que nosotros cuando partimos, cuando morimos, no, y si tú eres cristiano, vas inmediatamente con el Señor. Cuando tú mueres y no eres cristiano, tu alma va al lago de fuego, al infierno, y te empiezan a torturar inmediatamente. No te van a esperar. Te dan un cuerpo para torturarte. Según de Corintios 5, del 4 al 6, vamos a leer primero. Dice, porque verdaderamente los que estamos en este tabernáculo, está hablando de nuestro cuerpo, gemimos estando sobrecargados porque no queríamos ser desnudados antes revestidos para que lo que es mortal sea tragado por la vida. Mas el que hizo esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu, la garantía, como dice Efesios 1:13. Por tanto, estamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes, estamos del Señor. Después dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Ah? Entonces, si leemos el versículo 6, ¿ah? Por tanto, estamos confiados siempre sabiendo esto. Estamos confiados sabiendo esto. Versículo 8. Estamos confiados, digo, que quisiéramos más bien ser ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Inmediatamente que tú partes, que tú muertes, inmediatamente tú vas a estar ¿con quién? Con Dios. Eso es maravilloso. No vas a tener que esperar. Vas a estar en el paraíso. ¿Ah? Eso es grandioso. Tienes que estudiar. Y ahí viene lo bueno. Vamos a hablar de la transgresión de este secreto de Génesis, de esta maldición de Dios. Esto que voy a enseñar no es dogmáticamente palabra por palabra en la Biblia, pero Dios nos dio la capacidad de escudriñar la Biblia y saber cosas y secretos que tiene esta, ¿va? Entonces vamos a ver esta parte de la palabra de Dios cuando profundizamos más. Vamos a leer Génesis 3:20. Génesis 3:20, ya vamos acercándonos al 24, ya vamos a terminar, ¿va? Y esto se pone más bueno, dice la palabra de Dios, dice, y llamó al hombre y a su esposa, llamó el hombre el nombre de su esposa Eva, por cuando ella era madre de todos los seres vivientes. Entonces, ¿quién le puso Eva a Eva? ¿Quién le puso Eva a Eva? ¿Dios? No. ¿Quién le puso Eva a Eva? Adán. ¿Adán la nombró? Eva. ¿Verdad? Dice el 20, y llamó el nombre de su esposa Eva por cuando ella era madre de todos los vivientes. Entonces dice aquí la Biblia que ella era ¿qué? Madre, ya era madre. Pero si vemos la Biblia, vamos a escudriñar más la Biblia, eso se pone más bueno. Vamos a ver 5:2, capítulo 5, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, en el principio, Dios llamó al hombre y a la mujer, ¿cómo? Adán. ¿Sabe qué quiere decir Adán? Quiere decir humano.
De ahí viene la palabra humano en latín. Entonces, Dios nada más los llamó humanos, varón y varona, humanos. Pero ¿quién le puso Eva a Eva? Adán, porque era madre de todos los seres vivientes. Entonces, Eva ya había tenido hijos, porque la llamó madre. Porque si vemos, vamos a ver Génesis 4:14. Génesis 4:14, nos regresamos a Génesis 4:14 y dice la palabra de Dios, dice, he aquí me echas hoy, está hablando de Caín, ¿verdad? De la faz de la tierra, de tu presencia, y seré escondido, y seré fugitivo y vagabundo de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces, ¿por qué Caín? Caín dice que porque mató a su hermano Abel, alguien lo puede matar. Entonces ya había más seres humanos o seres vivientes. Porque muchos te enseñan que nada más primero fueron Abel y Caín y de ahí se vino el resto de la humanidad. Entonces, ¿por qué Caín tiene miedo que lo maten? Y le pone una marca para que no lo maten, ¿verdad? En Génesis 4:14. Vamos a ver Génesis 1:28. Se pone más bueno esto. Fíjense muy bien. Génesis 1:28. Dijo, y bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad. Entonces, cuando Dios hizo la tierra y hizo al hombre y los llamó a Adán, el primer mandamiento que les dio no fue que comieran el árbol. El primer mandamiento que les dio dijo fructificad. Entonces, Eva pudo haber tenido más hijos, ¿verdad? Porque vemos que Caín y Abel nacen hasta en el capítulo 4, ¿verdad? Dice, y sollojarla, señorear a los peces del mar y los cielos y todas las bestias que se mueren sobre la tierra. Génesis 3:14, ¿verdad? Génesis 3:14, nos regresamos para hacer esto mejor, ¿verdad? Y el Señor le dijo a la serpiente, por cuando hiciste esto, maldita serás de todas las bestias y todos los animales del campo, ¿verdad? ¿Hiciste qué? Hizo algo la serpiente, ¿verdad? Muchas veces vimos en nuestros programas anteriores que Satanás pudo presentarse como el ángel más hermoso del huerto. Entonces, a lo mejor se presentó tan hermoso y cuando Eva lo vio, dijo, ¡ay! Dice, ¿a qué hora sales por el pan? Dice, está mejor que mi marido, porque es el ángel más hermoso. ¿Ah? Él pudo haber usado eso para seducir a Eva, no sabemos. ¿Ah? Es que, como dije, no lo estoy enseñando dogmáticamente, pero las palabras que dicen Miguel, que hubo un engaño sexual, que ella, Adán mismo la llamó que era madre de las criaturas, que Caín dijo que había más, que lo podían matar. ¿Quién lo podía matar? ¿Y quién fue la esposa de Caín? Tuvo que haber alguien, ¿verdad? Entonces vamos a ver Génesis 3:24, ¿va? Regresamos a Génesis 3:24, dice la palabra de Dios, dice, y 23, perdón, no, nos quedamos en el 22, y dijo el Señor, he aquí el hombre como no ha sabido el bien y el mal, ahora pues como no albergue tu mano y tome bien el árbol de la vida y coma y viva para siempre, y sácalo el Señor Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra, y fue tornado, echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida. Entonces puso una espada encendida, no cualquier espada. Muchos dicen, la palabra de Dios. No, una espada encendida es diferente, lo vamos a ver a través de las cosas que habla la Biblia, ¿va? Entonces vamos a ver dos citas más. Isaías 34, del 5 al 10, nos dice algo muy importante la palabra de Dios, por eso es bueno escudriñar su Biblia. Isaías 34, del 5 al 10 nos dice, porque el cielo se embriaga mi espada, está aquí, descenderá sobre el Edom, descenderá al inframundo, ¿verdad? Dice la Biblia, en el juicio y sobre el pueblo de mi anatema, y llena el Señor la sangre de la espada del Señor, engrasada está de su grosura y de la sangre de corderos y cabritos, de la grosura de riñones y carneros, porque el Señor tiene sacrificios en Bosra y grande matanza de la tierra de Edom. 7, y vendrán abajo unicornios y toros con becerros. ¿Existían los unicornios? Y si la Biblia lo dice, claro que sí. A lo mejor se extinguieron, ¿va?
y con su tierra se embriagará y el polvo engrecerá su grosura, porque el día de la venganza del Señor, año de retribuciones en pleito de Sión, y los arroyos tornarán el pez en polvo y en azufre, y su tierra su pez ardiente, y no se apagará de noche ni de día, y perpetuará, ni subirá el humo de generación a generación asoleada, y jamás pasará nadie por ella. Entonces está hablando de la espada que está guardando algo en el inframundo entre el Edén y el infierno, ¿verdad? Ezequiel, ya vamos a terminar, ¿verdad? La última cita, Ezequiel 31. Ezequiel 31, del 8 y 9, vamos a ver 2 citas nada más. Dice, y los cedros no le cubrieron el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos, ningún árbol en el huerto fue semejante a él en hermosura. ¿Quién es el más hermoso? El Satanás, ¿verdad? Entonces está hablando del árbol, que el mismo árbol es él, ¿verdad? Dice el 9, dice, hízolo hermoso con multitud de sus ramas, todos los árboles del Edén estaban en el huerto de Dios, tuvieron envidia. Todos los árboles del huerto de Dios tuvieron envidia. Entonces Dios pudo haber trasladado el Edén al inframundo, porque si vemos la parábola del rico y Lázaro, dice que el paraíso estaba a un lado y el infierno estaba del otro lado, antes que se fuera a ascender al cielo. Entonces hay algo concordante, ¿va? Entonces es uno de los secretos de Génesis, esta transgresión que hubo, el orden que pone Dios, ¿va? Y si hay más personas, aparte un linaje, una simiente para Satanás, no sabemos, ¿va? Porque cuando el hombre se reproduce, la sangre del hombre es la que predomina, ¿va? Cuando tiene una relación de un hombre y una mujer, la sangre siempre la lleva del varón. Por eso cuando Jesucristo nació, esa sangre vino del cielo, ¿va? Para que fuera concebido Jesús. Entonces, María fue un vaso o madre física de Jesús, pero no madre de Dios, porque la semilla vino del cielo, vino de él. Entonces vemos que es muy importante. Entonces, si hubo nacidos antes de Abel y Caín, antes de la caída, estos pueden ser ángeles caídos, pueden ser gigantes, como Génesis 6 habla de los gigantes, o no se le hace muy raro que todos los extraterrestres que han visto, que la gente los ha mirado, que etcétera, etcétera, tienen un cierto parecido a humano y serpiente. No sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué un extraterrestre no parece un oso panda? Tiene que ser una serpiente o tiene que ser un tipo reptil. Todos los extraterrestres que describen parecen reptiles. Entonces quizás hubo una generación o algo, o los mismos ángeles caídos, y Eva tuvo que ver algo con ellos para que hubiera un linaje para Satanás también. Porque dice que es madre de todos los seres vivientes. No solamente, no dice Adán, madre de mis hijos. Dice madre de todos los seres vivientes. Porque ese fue el primer mandato que Dios les dio. Reprodúzcanse. O sea, ella obedeció. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por los secretos de Génesis. Gracias por escudriñar las escrituras. Padre, no sabemos realmente si hubo más personas o no, pero la palabra de Dios nos indica que hay un misterio y cuando te veamos a ti podemos preguntarte, pero nosotros queremos saber siempre más la verdad porque la verdad nos va a hacer libres en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Permítame tantito. Y no se nos olvide predicar el evangelio, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. En el nombre de Jesús, amén.